Amén, amén. Bueno, ¿cómo le fue esta semana? No los noto convencidos. ¿Le fue bien? Amén, porque si le fue bien, entonces estamos en bendición. Dios es bueno y maravilloso. Dios es bueno y poderoso. Amén, amén, amén. Bueno, welcome to Conexión Cristiana Church. This is the church that connects people with God, with friends, and with the community. Esta es la iglesia que conecta a las personas con Dios, con amigos y con la comunidad. El Día de Trabajo es una celebración anual que se lleva a cabo cada primer lunes de septiembre. Y hoy estamos celebrando aquí en Estados Unidos el Día del Trabajo. Amén. Eso quiere decir que usted tiene descanso el Día del Trabajo. En este fin de semana, supuestamente, pues, uno tiene descanso, pero la realidad es que siempre estamos de alguna forma o de otra haciendo alguna actividad. But today I want to talk to you about honor God with your work. Quiero hablarte acerca de honrar a Dios con tu trabajo. Y el trabajo es importante, es una bendición y fue establecido por Dios para que el ser humano desarrolle sus dones, sus talentos y sus habilidades con las cuales fue creado. Dios lo creó a usted, Dios me creó a mí con habilidades, con dones para que sean utilizados para la gloria de Dios. O sea que Dios nos creó a nosotros y nos dio la fuente del trabajo para que también no solo sea algo para bendecirnos económicamente, pero también en cuanto físicamente y en cuanto a nuestra familia. Algunos creen que Adán no trabajaba. Algunos creen que Adán estaba en un paraíso así como solamente como cuando vas a Cancún. Así, o sea que no había trabajo, que Adán estaba ahí sin hacer nada. Pero la realidad es que Adán tenía un trabajo. Porque yo me pregunto que si Adán no trabajaba, entonces ¿qué hacía todo el día? Se la pasaba jugando videogames, Netflix, todo el día. ¿Qué hacía Adán? No, Adán estaba trabajando. Adán trabajaba, dice la Biblia que Dios le dio el trabajo de administrar el huerto. Adán administraba un paraíso, un huerto. Y administrar algo, mi amado hermano, es trabajo. Ponerle nombre a los animales es un trabajo. Claro que sí. Hoy en día te pagan por pensar. Amén. Hoy te pagan por pensar, así es que el trabajo que estaba haciendo Adán era un trabajo fuerte, difícil, de su mente, claro que sí. Y la Biblia dice que después de la creación, Dios le dio ese trabajo. Y es muy probable que Adán estaba muy contento con lo que hacía. Y el ambiente de su trabajo era como estar en un paraíso. ¿Cuántos se sienten así en un trabajo que están como en el paraíso? No los noto muy convencidos. Ay, pastor, con este calor y ahí trabajando yo afuera, o haciendo Uber en mi carro, o en esta oficina sentado todo el día. Bueno, póngale ahí en su screen, ahí en su computadora, como que está en el paraíso para que disfrute del momento. Así es que el asunto es que después de la caída de Adán y Eva, todo cambió. Perdieron el paraíso y todo se hizo más difícil. Al punto de hoy que la gente está cansada y vive estresada por su trabajo. De acuerdo al estudio de satisfacción laboral por el Team Stage, dice que el 55% de los estadounidenses afirman estar cansados del trabajo. El 51% de los empleados están descontentos con su trabajo actual. Eso quiere decir que más del 50% de personas está haciendo un trabajo que no les gusta hacer. Así es que si aquí vemos como 150 personas, hay alrededor de 75 personas aquí que no les gusta lo que están haciendo. Están trabajando simplemente porque pues es una fuente para sobrevivir, pero realmente no es algo que ellos quieren hacer. Déjeme decirle que a mí me encanta ser pastor. ¿No te noto convencido? Y algunos creen como Adán que los pastores no trabajan, que se la pasan rascando la barriga. ¿No te noto convencido? Para administrar una iglesia se necesita ser consejero, porque tienes que aconsejar parejas, personas que están en diferentes situaciones. Mi teléfono suena todos los días y a veces hasta en la madrugada. Más que en la madrugada no me llame porque no le voy a contestar. ¿Están aquí?
ser un consejero, ser un administrador para administrar todo lo que se lleva a cabo en una iglesia, discipular, ser un educador para educar personas, discipular personas, para entrenar gente. Gracias a Dios que mi esposa está a mi lado ayudándome. Ella es una pastora también, no es una esposa de pastor solamente, porque hay esposas de pastores que, lo cual, amén, y hacen mucho trabajo. Ella estudió junto conmigo y tiene el llamado junto conmigo para servir al Señor. Y ella se encarga de ministrar a todas las mujeres de la iglesia. Así que las mujeres no vienen conmigo, van con ella. Ella se encarga de ministrar toda la escuela dominical, todo lo que tiene que ver con los niños. Ella trabaja con todos ellos. Así es que el trabajo pastoral es un trabajo también. Así es que no piensen así como dicen por allí que tienen yates y todo eso. Algún día lo vamos a tener. Pero ahora tenemos un 2003 Xterra que funciona igual. Porque cuando lo prende a veces suena como que si fuera un yate que se va a prender. Pero bueno, la realidad es que muchas personas están estresadas, están cansadas y ya están contando los días para su retiro. Y ya quieren venir a la Florida. Usted que nos está viendo ya está listo comprando ya todo aquí para venir a la Florida a retirarse. Pero aquí no lo vamos a dejar retirar. Aquí lo vamos a utilizar para la gloria de Dios. Aquí lo necesitamos. Así es que el deseo de Dios es que usted encuentre placer en lo que usted hace, en su trabajo. Y la forma de encontrar placer en nuestro trabajo es a través de honrar a Dios a través de lo que hacemos. Y veamos lo que dice Pablo en Colosenses 3, 23 al 24. Colosenses dice: hagan lo que hagan, trabajen de buena gana, como para el Señor y no como para nadie en este mundo. Conscientes de que el Señor, ¿qué dice allí? Los recompensará con la herencia. Ustedes sirven a Cristo el Señor. Pablo está escribiendo este mensaje a los hermanos de Colosas, donde muchos de ellos eran esclavos. Los esclavos eran considerados como objeto de compra y venta. Y era como para un servicio que a veces no tenía fin. El trabajo de los esclavos comenzaba muy temprano en la mañana y a veces no tenía fin de día. Era algo de trabajo constante y era algo de lo cual nunca podían retirarse. Como hay algunas personas que decimos, bueno, cuando tenga 65 años me voy a retirar. El trabajo de los esclavos en la época de Pablo era muy difícil. Algunos esclavos tenían amos considerados que les daban ropa, les daban comida, les daban vivienda, los trataban bien. Pero otros sufrían la autoridad despiadada de amos que los trataban con poca humanidad y desprecio. Y estas personas estaban privadas de su libertad. Y es a las que Pablo les aconseja que honren a Dios en todo lo que ellos hacen. How can I honor God with my work? ¿Cómo puedo honrar a Dios con mi trabajo? Primero, mira tu trabajo como una bendición. Mira tu trabajo como una bendición. Colosenses 3:23 dice: hagan lo que hagan, trabajen de buena. ¿Cómo dice ahí? ¿Trabajen qué? Oh, trabajen de buena gana. Cuando Dios le dio el trabajo a Adán, fue una forma de bendición para que aprenda un oficio, para que se desarrolle y para que se proyecte. O sea, si Adán no hubiera tenido eso, pues ¿cómo va a ejercer lo que Dios le ha dado? Dios nos ha dado a todos nosotros habilidades y dones y quiere que nosotros los ocupemos. ¿Y cómo lo vamos a saber? A través del trabajo que hacemos. Cuando somos jovencitos o cuando somos niños, depende de, tal vez en la generación boomer empezaron a trabajar desde niños. Tal vez en ciertas generaciones trabajaron desde niños. Yo recuerdo cuando yo era niño, yo trabajaba. Yo trabajaba cuando era niño cortando caña. Ahora póngame a cortar una caña y yo no sabría cómo hacerlo. Pero yo tenía 7 años y me acuerdo que con una hacha cortaba la caña y luego la subía a los carros, a los troques de 7 años de edad. O sea, hay gente que trabajaba desde muy temprano, pero usted no se queda allí. A veces usted va creciendo en su forma de trabajo. Nuestros hijos, por ejemplo,
Ellos de repente empezaron en la Pizza Hut, empezaron por allí haciendo ciertos deliveries o haciendo limpieza afuera de los driveways. O sea, pero eso era una forma de ir desarrollándose en sus responsabilidades. Pero luego después crecen, estudian, se preparan y llegan a tener otros tipos de trabajo. Así es que cuando Dios le da el trabajo a Adán, fue una forma de bendición para que aprenda un oficio, para que se desarrolle y para que se proyecte. La mala enseñanza de algunos falsos maestros han degenerado el concepto de trabajo al punto de verlo como una maldición. El filósofo Bob Black, en su libro La abolición del trabajo, escribió: el trabajo es la fuente de casi toda la miseria en el mundo. Para dejar de sufrir, tenemos que dejar de trabajar. Wow. En una cultura ociosa, este concepto del trabajo de Bob creo que les caería muy bien. Pero si el mundo deja de trabajar, nos moriríamos de hambre. El sabio Salomón dijo: el alma del perezoso todo desea, pero nada consigue. ¿Por qué? Porque yo quiero tener esto, yo quiero tener aquello, pero si no trabajas, si no produces, ¿cómo vas a poder cubrir las necesidades de tu hogar? La mayoría de los inmigrantes estamos aquí para conseguir una mejor vida. Y si queremos esa mejor vida, debo de ver el trabajo como una bendición de Dios. Ay, pastor, es que yo era abogada allá en mi país. Allá yo era arquitecto, ingeniero, pero aquí te toca lavar platos. Así es cuando empiezas. Tienes que empezar desde abajo. Porque si no, entonces hasta que aprendas el idioma, hasta que entonces hagas reevaluar entonces tus estudios, o tienes que tomar nuevos estudios acá. Entonces, pero mientras tanto, si usted quiere dársela de abogada, de abogado de allá, porque lo que era allá en su país, llegar aquí a hacerlo, está complicado. Está difícil. Si usted ya viene preparado, entonces es otra cosa, pero si no, le va a tocar sufrir y va a tener que empezar desde abajo. Va a tener que cortarse las uñitas. No le noto convencido. A todos nos toca desde allí. Mire, yo tengo tantos años en este país, tengo 34 o 35 ya, a veces digo 33, pero ya pasamos de todo eso, como 34 o 35 años que tengo en este país. Y cuando llegué aquí, pues yo creía que pues los trabajos eran nada más así de llegar y primeramente la barrera del inglés. Para entender a las personas hubo que aprender el inglés y luego el trabajo, y después yo tengo tantos años aquí y cada vez que nos hemos movido para conseguir un trabajo en otro lugar, es complicado, es difícil. ¿Por qué? Porque no tienes las conexiones, pones aplicaciones por todos lados, pero no tienes las conexiones. Y a veces se hace más complicado. Nos tocó ir a Kansas para abrir una iglesia, un pueblo pequeño. Y llegó una temporada que yo no conseguía trabajo. Y yo dije, Dios mío, ¿qué voy a hacer? No tengo trabajo. ¿Cómo voy a ayudar a mi familia? Teníamos 3 niños. Y sí que ese refrigerador, hermano, usted sabe cuando están en vacaciones los niños, ese refrigerador queda vacío. Pues nosotros teníamos lo que era el WIC. Y eso se acababa rapidito. Y ya de allí, pues, ¿qué vamos a hacer? No hay trabajo. Y yo salí a buscar por todos lados hasta que conseguí un trabajo de heladero. Entonces, en un carrito, de esos que suenan tilín, 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 ¿verdad? Y yo iba caminando en el carrito. Y cuando los niños oyen la campanita, como que eso es como que se vuelven locos. Uno no tiene que decir, vendo helado. No tienes que decir eso, vendo helado. No, usted escucha nomás las campanitas. Y los niños salían corriendo. Y yo iba con las campanitas ahí sonando y por allá gritaban, paletero, paletero, paletero. Y yo seguía de largo. Porque yo decía, ¿a quién estarán llamando paletero? Es que los mexicanos y los centroamericanos usan la palabra paletero. Es una palabra que para mí era desconocida y decían paletero. Y aparte de eso, como yo no había hecho ese trabajo antes, pues yo estaba ahí, yo estaba ahí caminando y yo decía, pues me están llamando a mí. Y ahí a venderle los heladitos a los niños. Había niños que venían, en esa época los helados valían $1. Y a veces venían ellos así y me traían que un centavo.
Y yo le decía, mira, dile a tu mamá que te dé $1. Aquí te espero. No, y que venía otra vez corriendo, llorando y traía su centavito. Bueno, toma el helado. Cuando ya llegaba el momento de sacar las cuentas, pues yo tenía que pagar todo lo que... Entonces, a mí a veces no me salen las cuentas, hermano. Así que llegó una época que yo me quejaba de ese trabajo porque es el sol todo el día. Pero llegó un momento que yo tuve que entender que yo tenía que ver ese trabajo como una misión. Nosotros tenemos que ver el trabajo como una bendición de parte de Dios. Así que en vez de quejarse de lo que esté haciendo, dele a Dios, gracias a Dios que tiene un trabajo. Porque hoy en día la gente con los robots que están saliendo, va a llegar un momento que ya no va a haber trabajo. Es más, hasta los que hacen Uber, va a llegar un momento que va a llegar el carro solito y ya están en varios lugares así. El carro va a llegar solito y usted se va a subir y no hay nadie allí. Miren los Walmarts, las tiendas. Cuando usted llega, hay solamente 1 o 2 cajeros para como 20 cajas que están allí. Eso quiere decir que no hay trabajo, hermano. La gente que tiene más plata se está enriqueciendo y la tarea laboral se está quedando abajo. Así es que ahora es importante también que nosotros evaluemos cuándo el trabajo es una bendición. Es una bendición cuando estamos ocupados en algo positivo. Porque hay todo tipo de trabajo, pero si no es algo que está deshonrando a Dios y que yo tenga que avergonzarme, el trabajo es una bendición. El trabajo, sea lo que usted haga, lo que le toque hacer, si es algo que no tiene que avergonzarse, es una bendición de Dios. Porque tiene algo para poder llevar a su mesa, a su casa, a su familia, enviar a su país. Es una bendición también cuando honradamente logramos cubrir nuestras necesidades. Aquí, mis amados hermanos, los biles en este país no paran. No, que estoy enfermo, espéreme un tantito, no. Y si usted va al doctor, le sacan lo de un mes que usted... Una vez conocí a un señor que me dijo, mira, dice, me robaron y le hicieron un chichón. Él me contó, yo estaba recién llegado a Estados Unidos y él me dijo, mira, te voy a dar un consejo, me dijo. Yo vine acá, dice, y me robaron, se me llevaron mi billetera, me golpearon, me dejaron un chichón aquí. Y llegó la ambulancia, dice. Y yo le decía que no, que yo estaba bien, pero me pusieron un parche allí. Y después me mandaron un bill de $500. Y me dijo él, dice, me robaron como $20 en la billetera, los que me robaron. Pero tengo que pagar un bill de $500. A veces es más difícil. Mira, interesante que aquí hay que cubrir las necesidades. Es difícil a veces tener un seguro. Trate de tenerlo si puede. Pero si no, hermano, nos va a tocar duro por aquí. Y es una bendición también el trabajo cuando yo puedo honrar a Dios en mi trabajo. Y esto me lleva a este punto que si quieres honrar a Dios, see your work as a ministry. Mira tu trabajo como un ministerio. No lo veas como un trabajo nada más. Míralo como un ministerio para ayudar a tu prójimo, para servir a Dios a través de servir a tu prójimo. Colosenses 3:23 dice, hagan lo que hagan, trabajen de buena gana, como para el Señor y no como para nadie en este mundo. Pablo les está escribiendo a los hermanos esclavos de la época de Pablo, que en vez de ver el trabajo como un problema, lo vean como un lugar para servir a Dios. El trabajo, mis amados, puede ser abrumador. Desde los que se quedan en la casa, porque a veces creen que los que se quedan en la casa cuidando niños no trabajan. La mayoría son las damas, las hermanas, las mujeres. Ese trabajo puede ser pesado, puede ser difícil porque tienes que atender al baby y si son 2 es todavía más complicado y si son 3 es más difícil todavía. Pero aún cuando sea 1, eso quiere decir que es primeriza. Y siendo primeriza es complicado ese trabajo. Porque tienes que estar con los ojos en ese niño para que no vaya a ser algo que de repente se vaya a enfermar o se vaya a dañar. Entonces tienes que estarle cuidando, tienes que hacer comida, preparar comida para que cuando llegue la persona que sale a trabajar pues haya algo allí. Aunque esta generación es más difícil, todo lo hacen DoorDash y hacen todo. O sea, ya no se complican tanto la vida. Así es que yo estoy hablándote como un viejo ya de más de 50 años.
Pero el trabajo puede ser abrumador. Y en medio de todo lo que el corre-corre del momento, podemos perder de vista que somos hijos de Dios y que tenemos un propósito mayor en este mundo. ¿Cómo cambiaría nuestra vida si nosotros siguiéramos el consejo de Pablo y empezáramos a ver cada tarea que tenemos que hacer en este mundo, en nuestro trabajo, como una oportunidad para servir a Dios? ¿Cómo cambiaría nuestra vida? Piensa por un momento en tu trabajo. Yo no sé lo que usted hace. Tal vez usted trabaja en el Walmart, tal vez trabajas manejando un carro, tal vez estás en una computadora, tal vez estás atendiendo personas en el teléfono, gente que te grita, porque a veces hay un trabajo de esos donde tienes que atender a la gente que está ofuscada. Customer service. Wow, esos trabajos son difíciles, porque te estresan. Pero piensa por un momento, ¿cómo sería tu trabajo si lo mirarías como una oportunidad de ministerio? Cuando yo trabajaba como CNA, que era asistente de enfermero, me quejaba de lo pesado que es el trabajo, porque sí es pesado para los que trabajan de CNA. Pero una vez llegué a entender que yo estaba allí para una misión. Y sabes, cuando yo entendí eso, yo empecé a predicarles el evangelio a esa gente que estaba allí, a los ancianitos que estaban allí, o a los enfermos que estaban desahuciados allí. Y yo comencé a predicarles la palabra, y en cuanto les predicaba, se morían. Llegaron un momento a decirme a mí, ahí viene el enfermero de la muerte. Mis compañeros de trabajo. Porque yo llegaba con una Biblia grandota. ¿Sabes que ahora ya usas una Biblia de teléfono o un iPad? Pero en aquella época era una Biblia así grande. Y así yo llegaba con mi Biblia. Ahí decía, ahí viene el hombre del libro negro, me decía. Y ahí viene el ángel, ¿cómo es? El enfermero de la muerte. Porque yo les predicaba y se convertían. Y en ese tiempo me sale un trabajo de ir a las casas a visitarlos, ¿no? De home health care. Y yo iba a las casas a visitarlos y yo les predicaba la palabra y se convertían y se morían. Dios mío, yo dije, ¿qué voy? Entonces llega un momento, habían unos que aceptaban el evangelio y habían otros que no. Y llegué a una casa donde yo le comencé a hablar de Cristo. Y le dije, porque esa casa las paredes eran todas libros. Todas las paredes eran libros. Y estoy hablando, esta es en el condado de Los Ángeles, California. Y todo está lleno de libros. Y yo comienzo a ver todo. Jamás en mi vida había visto una casa con paredes de libros. Y entonces yo viendo todo, le digo, oiga, ¿usted se ha leído todos estos libros? Me dijo, la mayoría de ellos. ¿Y en qué trabaja? No, y comenzó él a hablarme de su trabajo, todo lo que había hecho. Pasamos un buen rato hablando y yo le saqué la Biblia de mi bolso y le dije, ¿has leído este libro? Se quedó serio y yo le dije, te quiero leer una porción de allí. Comencé a hablarle y a leerle la escritura. Y cuando le estaba hablando del Señor y de repente él se paró y me dijo, get out of my house. Vete de mi casa. Y yo le dije, yo no esperaba que iba a tomar esa reacción porque ya le había hablado a tanta gente y se morían, pero get out of my house. Y yo le dije, sorry if I bother you with this. Yo le dije, perdóname si te estoy molestando con esto, pero let me explain, get out of my house. Cogí mis cosas y me fui. Cuando yo voy saliendo, yo dije, ahora me van a botar del trabajo, porque ¿qué va a pasar? Él tenía que firmar una hoja y él no me firmó nada. Así que yo me fui a mi casa y yo estaba temblando. ¿Qué va a pasar, Dios mío? ¿Qué va a pasar ahora? Pues llegó el día lunes y yo llamo por teléfono para hacer un intento. Tal vez yo dije, ya se le pasó y ya, lo llamo. Y cuando oigo ruido alrededor, como cuando escuchas radios, y me contestó la policía. Y me dice, soy un oficial de la policía. Dice, estamos aquí porque han encontrado a este señor aquí muerto. A mí se me morían, hermano. No, les estoy hablando en serio. No es broma.
¿Sabe por qué? Yo llegué a entender que Dios me daba la oportunidad de predicarles el evangelio. Era su último, claro que ellos ya estaban como, algunos de ellos ya estaban ya como desahuciados. Pero en cuanto yo les predicaba la palabra, fallecían. Y entonces Dios me dio esas oportunidades. Yo no sé si esta persona a último momento, porque yo le dejé un flyercito, un tratadito, un paquete, y se lo dejé allí. Y yo no sé si a último momento él reflexionó y se fue con el Señor, yo no lo sé. Pero lo que yo llegué a entender que ese trabajo para mí era una misión. Y donde quiera que yo llegaba, a toda casa donde yo llegaba, mi trabajo era hacer mi trabajo, claro, yo atendía lo que tenía que hacer, pero en mi mente estaba, yo tengo que hablarle de Cristo, tengo que hablarle del Señor. Y cuando me daba la oportunidad, había una persona que llegué una vez ellos eran de Filipinas. La señora era muy dulce y yo le comencé a hablar del Señor, pero era testiga de Jehová. Y su compañera que le ayudaba allí, que estaba allí como asistiéndole, eran de la misma religión. Y cuando ella empezó a ver que yo le estaba hablando de Cristo, ella trataba como de impedir. Ahora, yo no es que me sentaba solamente a hablar, yo estaba haciendo mi trabajo con ella, pero al mismo tiempo le hablaba del Señor. Y cuando yo estoy con eso, tratando de hablarle del Señor, la otra amiga trataba de impedirlo que yo le hablara del Señor. Y así estaba una y otra vez tratando de impedir que no se escuchara la palabra para ella. Entonces, ¿qué pasó? Que de repente, cada vez que ella estaba allí, le decía, hermanos, y le decía hermana, porque eran de su religión. Le decía, hermana, mira, tranquilo, le decía, no escuches a este hombre. Y llegó el momento que ella no dejaba que yo le hablara del Señor. Y así pasó un día y yo estaba desesperado, porque yo le quería hablar de Cristo. Y yo oraba por ella, y estaba desesperado queriendo hablarle del Señor. Llega un momento que la señora, estamos en el baño, la llevo allí para asistirle ahí en el baño, y cuando la llevo al baño, la amiga se va. Y cuando la amiga se va, porque suena el teléfono, sale por un momento, yo dije, esta es mi oportunidad. Y ahí en el baño se entregó a Cristo. Lo más interesante es que eso era como un fin de semana y para mediados de semana falleció. Así era. Mi esposa y yo atendíamos a todas. Yo las llevaba, pues llegaban a ser parte, los viejitos llegan a ser parte de la familia de uno, hermano. Ellos me amaban, me querían, yo los amaba. Mi esposa y yo, ellos amaban a nuestros hijos, porque yo en días después de que no me tocaba trabajar, yo llevaba a mi esposa, llevaba a mis hijos, hablábamos, tomábamos café, conversábamos. O sea, llegábamos a tener una relación con toda esa gente. Porque así es un trabajo. Al principio yo odiaba ese trabajo y no te voy a decir por qué lo odiaba, porque eso después te lo cuento de otras cosas que no te las debo de decir aquí. Pero llegó un momento que yo tuve que entender que era una misión, que yo tenía que ver el trabajo no solo como una bendición, pero como un lugar para servir a Dios. Así es que cuando tú ves, tienes que buscarle el lado de lo cual vas a servir al Señor con tu trabajo. Tú puedes convertir tu trabajo en un ministerio que honre a Dios. El conocido pastor y escritor Aidan Tozer una vez dijo, la iglesia no es un teatro religioso donde se paga a los artistas para que diviertan a los asistentes. Es una asamblea de pecadores redimidos con el fin de difundir el evangelio hasta los confines de la tierra. Si usted viene a la iglesia y no recibe transformación y empoderamiento, entonces no estamos haciendo la obra de Dios. Cuando usted viene a la iglesia, usted tiene que recibir la palabra de Dios y esa palabra tiene que transformarlo. Si la palabra no lo transforma a usted, no está pasando nada en usted. Y si una vez que usted es transformado y si usted no está siendo empoderado para usar los dones y habilidades que Dios le ha dado, entonces no está haciendo nada. Solo se está entreteniendo. Y Dios tiene con usted una misión.
Dios tiene con cada uno de nosotros, nos ha depositado dones, nos ha depositado talentos para que le sirvamos para la gloria de su nombre. Así es que si usted trabaja en una oficina, si usted trabaja en una fábrica o desde su casa, usted debe de encontrar la forma en cómo yo puedo honrar a Dios con lo que hago. A veces usted podrá influir con sus palabras y con el mensaje de Jesús, porque puede hablar del Señor libremente en un trabajo. Pero a veces usted va a tener que mostrarlo a través de su ética laboral, a través de su testimonio. Eso también impacta la vida de las personas, porque hay lugares que usted no puede hablarles del Señor. No puede porque por los códigos que hay de trabajo y todas esas cosas. Y entonces usted tiene que buscar otra forma, y es a través de ser un ejemplo para que esas personas a la larga digan, wow, qué sweet eres tú, qué amable eres tú, qué persona tan godly, qué persona tan amorosa eres. Y entonces puedas decirle, eso es gracias a Cristo. Eso es gracias a que, y ahí puedes llegar a oportunidades. Hay gente que está esperando por usted. Hay gente que está esperando por la manifestación gloriosa de los hijos de Dios. En el libro de Efesios capítulo 2 y el verso 10 dice que somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios dispuso de antemano a fin de que la pongamos en práctica. Dios no nos diseñó para un trabajo bueno solamente, sino que Dios nos diseñó para ayudar a las personas. El conocido predicador del siglo XVII, Juan Wesley, dijo, haz todo el bien que puedas, por todos los medios que puedas, de todas las maneras que puedas, en todos los lugares que puedas, en cualquier tiempo que puedas, a toda la gente que puedas y tanto como tú puedas. Wow, o sea que yo tengo que buscar la forma de qué manera yo puedo hacer mi parte. Si tú haces tu parte, vas a transformar tu lugar de trabajo en un paraíso. ¿Cómo honrar a Dios con mi trabajo? Ya vimos que debemos ver nuestro trabajo como una bendición. Debemos de ver nuestro trabajo como un ministerio. Y por último, recuerda que tu trabajo no es en vano. Lo que usted hace, Dios lo ve, Dios lo sabe, Dios lo conoce. Colosenses 3:24 dice, conscientes de que el Señor los recompensará con la herencia. Ustedes sirven a Cristo el Señor. Pablo les está recordando aquí a los esclavos de Colosas que si convertían su trabajo en un ministerio, vendría una gran recompensa. La recompensa no es la salvación, porque ya eran creyentes salvos a los que les estaba hablando. Ya eran creyentes lavados con la sangre de Cristo. Pero habla de una herencia celestial que se puede disfrutar tanto en el cielo como en la tierra. La herencia celestial que disfrutamos los creyentes en la tierra es la presencia de Dios en nuestras vidas. En el Salmo 73 dice, podrán desfallecer mi cuerpo y mi corazón, pero Dios es la roca de mi corazón. Él es mi herencia eterna. El salmista estaba diciendo, mira, a veces yo me voy a sentir apagado, difícil, van a venir problemas a mi vida, tal vez en mi área de trabajo, pero dice, Él es mi herencia eterna. Cuando tú tienes a Dios en tu vida, tú lo tienes todo. Todo lo que tú necesitas, primeramente, es a Dios en tu corazón. La presencia de Dios en tu vida hará que tu trabajo sea placentero. La presencia de Dios en tu vida te va a dar paz. La presencia de Dios en tu vida derribará a tus enemigos. La presencia de Dios en tu vida te va a abrir puertas. Pablo y Silas, cuando estuvieron presos, dice la Biblia que estuvieron presos y a medianoche ellos estaban orando, estaban cantando a Dios, y de repente los presos estaban escuchando a Pablo y a Silas. Y de repente dice que hubo un gran terremoto y las puertas se abrieron
y salieron los presos. Y había uno que se iba a matar, que era el carcelero. Y Pablo le dijo: no te dañes, no te hagas ningún mal. Nadie se ha escapado, todos estamos aquí. Y allí se convirtió el carcelero, y es probable que todos esos presos se hayan vuelto a Dios. La presencia de Dios en un lugar te abre puertas. Cuando tú tienes la presencia de Dios en tu vida, tú lo tienes todo, mi hermano. No importa en la situación en la que te encuentres, si tú tienes a Dios, Dios te va a guiar por el camino correcto. Dios te va a mostrar cuál es su voluntad. La herencia celestial que disfrutamos en la tierra es la presencia de Dios. Y la herencia celestial que disfrutamos los creyentes, o que disfrutaremos los creyentes, es cuando estemos un día en el cielo. Primera de Pedro 1:4 dice: y tenemos una herencia que no tiene precio, una herencia que está reservada en el cielo para ustedes, pura y sin mancha, que no puede cambiar ni deteriorarse. Por la fe que tienen, Dios los protege con su poder hasta que reciban esta salvación, la cual está lista para ser revelada el día final, a fin de que todos la vean. Por la fe, eso está reservado allí. Llegará un momento que la presencia de Dios, que es una bendición aquí, llegará un momento que vamos a estar delante de su trono. Allí estaremos con Él en el cielo. Cuando lleguemos al cielo, disfrutaremos de nuestra recompensa. Nos encontraremos con todas las personas a quienes Dios nos dio la oportunidad de compartirles el mensaje. Mucha gente que se salvaron, que tú les hablaste del evangelio. Nos encontraremos con los personajes bíblicos. Ahí vamos a encontrar a Abraham, a Isaac, a Jacob, a Elías. Tal vez le vamos a preguntar a Elías: Elías, ¿cómo es que te fuiste al cielo en un torbellino? Tal vez le vamos a preguntar a Noé: Noé, ¿cómo es que construiste un arca? Y ahí vamos a tener conversaciones poderosas. Así es que un día vamos a ir al cielo. Esa es la bendición de Dios sobre nosotros. Y será la celebración de las coronas. Y quiero cerrar este mensaje con una historia que escuché hace muchos años. Y es que un pastor un día tuvo un sueño donde él sueña que él se va al cielo. Y cuando él llega al cielo, él ve una línea de gente que están allí. Y él se para en la línea. La tendencia de uno cuando ve una línea es pararse en la línea. Y luego le pregunta: ¿para qué está aquí esta línea? No, dice: es que ahorita nos van a dar las coronas. Nos van a dar coronas en nuestra cabeza. Ahorita viene el Señor trayendo coronas. Ah, bueno, coronas, wow, chévere. Y él está ahí parado esperando el momento de las coronas. Y cuando él está en esas, de repente voltea a ver así, y al lado de él está una viejita que se dormía en la iglesia. Y este pastor era un pastor famoso, era un pastor muy elocuente para predicar. O sea, tú sabes, muy elocuente, tenía a la gente bien avivada. Y la viejita se le dormía, y eso le fue causando como un resentimiento con la viejita, porque la viejita se le dormía. Y entonces dijo: ¿pero qué hace aquí esta viejita? Si todos los servicios se dormía, y nunca escuchaba la palabra de Dios, nunca la había haciendo nada en la iglesia. ¿Qué está haciendo esta viejita aquí? No debería de estar aquí en el cielo. Así dijo el pastor en el sueño. Y cuando de repente vienen y comienzan a poner las coronas y las coronas sobre todos los que venían en la línea. Y cuando viene el Señor con una corona bien alta, grande, bonita, y está la viejita allí, y se la ponen a la viejita la corona, una corona. Él creía que era para él, porque venía pues un predicador elocuente, reconocido en la ciudad, muy buen predicador. La gente se convertía cuando él predicaba. Y cuando viene el Señor con esa corona él hasta le decía así: ya viene para mí. Y que se la dan a la viejita. Dice: no, seguro que la mía entonces va a ser mucho mejor, mucho más grande. Ya viene mi corona. Y cuando viene el Señor con un aro de bicicleta todo doblado, y se lo puso en la cabeza, y él se despertó.
Y dijo, ¿pero qué pasó? ¿Pero cómo es eso? ¿Cómo es que me dan a mí un aro de bicicleta? Y él dijo, no puede ser, ¿qué pasó? Que estoy mal, Y entonces él se va corriendo a la casa de la viejita, era en la madrugada. Se va corriendo y encuentra a la viejita que está en una intercesión allí, clamando. Y lo que Dios le había dicho es, mira, mientras tú te la pasabas rascando la barriga, esta mujer estaba intercediendo para que las almas que llegaran a esa iglesia se entregaran a Cristo, para que la gente recibiera la palabra y se convirtieran. Mientras tú dormías, ella estaba siempre clamando. Por eso es que cuando llegaba a la iglesia, pues echaba sus ronquiditos. Pero yo sé que usted está roncando porque estuvo en Netflix, no está orando usted. Póngase de pie, por favor.